3, 2, 1, conectando. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Este es nuestro último After Geoscientifics de la temporada. Sí que sí, gente, sí que sí. Se nos acabó la temporada, sí, pero full, súper rápido. Hola Belén. Ahí está María Belén en los controles. Hola Martín GTF, Aborto Lab, Seba Díaz. Estamos esperando a que llegue nuestra invitada del día de hoy. ¿Se dieron cuenta que esta tercera temporada tuvimos puras mujeres? ¿Cierto? Todas muy bacanes, todas con historias muy entretenidas. Ahí llegó Bárbara. Vamos a invitarla. A ver si es que logro invitarla. A ver. Ahí sí. Vamos a apretar por allí. Estamos. Oiga, gente, cuéntenme si se escucha. Así, thumbs up. Escríbanme en el chat. Voy a desactivar la parte de las preguntitas porque, bueno, no la puedo desactivar. Pero cuando manden las preguntitas, mándenlas por el chat, porque si no, no las puedo leer. Así que eso, mándenmelas por el chat. Oli, Hola, y ahí llegó nuestra invitada del día de hoy, Bárbara Blanco. ¿Cómo estás tú? bien, ¿y tú, Cindy? ¿Qué tal? Bien. Mira, en honor a nuestro último after de la temporada, hoy día estamos con otro bebestible. No, mentira, también tengo mi agüita porque yo como hablo mucho, como ustedes saben, también tengo dos. Así que tienen que hidratarse, Yo chiquillos. igual estoy con dos aquí. Ya, a ver, eso es Muy muy importante, preparada. exacto, es muy importante la hidratación cuando ustedes estén bebiendo, chiquillos, chiquillas, chiquilles. Así que, oye, último after de la temporada, se dieron cuenta que eran puras mujeres, todas bacanas, y nos faltaba un tema. Habíamos hablado de repente de este tema, pero no mucho, porque nos costó mucho poder invitar a una super invitada que fuera del área. Y eso es acerca de los métodos geofísicos. Hoy día tenemos, bueno, antes de eso, After Geoscientifics es un espacio que nació de la inquietud de algunas geofísicas mujeres, ¿cierto? Que tenían la duda de qué se hace después de la universidad y que trabajan para conocer a mujeres geocientistas y para visibilizar a la geofísica también a través de las mujeres en la ciencia. Así que hoy día tenemos este tema que no lo habíamos comentado mucho, que es el de los métodos geofísicos. Bárbara Blanco tiene una historia que se las resumo un poquitito, pero la vamos a dejar a ella hablar más que nada. Es geofísica de la Universidad de Concepción y tiene un magíster en geofísica de la Universidad de Chile. Y actualmente realiza un doctorado en geofísica aplicada en la Universidad de Colonia en Alemania. Y entre medio, esta chiquilla maravillosa, genial, súper así, ha trabajado en consultoras geofísicas trabajando con geofísica aplicada para exploración de recursos hídricos, análisis de control de sismicidad inducida en el desarrollo de túneles profundos y en minería subterránea, además de otras cosas allí entre medio. Así que, ¿qué más bacán para hablar hoy día de métodos geofísicos? Bárbara, bienvenida. Enough about Hola. me. Enough about me. Let's talk about you. Hablemos de ti. Cuéntanos, Bárbara, bueno, entre medio en este resumen, eh, de dónde eres, cómo llegaste a la geofísica, cómo te enteraste de la geofísica, cómo te enamoraste de los métodos geofísicos, por qué y para dónde. Ya. Eh, Primero que todo, muchas gracias por la instancia. La verdad, es mi primer live en Instagram, así que Salud por eso, sí, salud por salud eso. por eso. De verdad, no acostumbro a estar mucho en redes sociales, así que Súper bien. igual bien. Bueno, yo soy, para los que no me conocen, me llamo Bárbara Blanco y soy chilena, soy del norte de Chile. Nací en Arica y posteriormente viví hasta mis 17 años en el ex campamento minero Chuquicamata, el cual ahora ya no existe y parte de mi familia se encuentra actualmente viviendo en Calama, que es la ciudad más cercana a este ex campamento minero. Y va a sonar chistoso, pero siempre tuve interés por la Tierra, o sea, por el estudio de Mm. los fenómenos naturales, etcétera. Y cuando chica, como que siempre era súper
era adicta a ver estos documentales del Discovery Channel, así como de Qué fenómenos de entrete. terremotos, tornados y cosas así. Y desde ahí siempre me gustó la geofísica. A diferencia de muchos, como que yo siempre, yo conocí la carrera de geofísica en el colegio, entonces como que siempre me gustó desde chica y de ahí ya decidí para estudiarlo en la universidad nomás. Ya. Fue gracias a un profe que nos dio como a conocer un listado de carrera y ya sabía un poco ya de geofísica, al menos de cómo postular y todo. Hecho. Y eso, Qué buena. que Oye, va a sonar un poco... no, no, dale, dale. No, Va a no, no. sonar. No, dale tú, dale. No, que chori es esto como de saber desde ya, así como la existencia un poco de la carrera, porque hemos visto a lo largo de los distintos after que eh, había gente que sabía, que no sé, pues decía, ¡ay, terremoto! Y cachó que había que estudiar geofísica, pero, eh, pero tú entraste a geofísica por los métodos geofísicos o porque te No, de interesaba otra hecho, cosa. como te decía, yo veía los documentales de Discovery Channel porque me interesaba siempre al principio la meteorología. Era adicta de esta Ya, película Twister, del los tornado. tornados. De hecho, quien me viera, quien me vio, porque al final en la universidad tuve un ramo de meteorología y como que eso me gatilló el cambio de carrera, así como el cambio de perspectiva, como no más Ya. meteorología, esto no es lo mío. Y Wow. la cercanía con la tierra en realidad fue igual por el hecho de que nací y fui criada en minería, pues, o sea, Mm, familia minera y siempre tuve el entorno con la geología, con la minería, etcétera, etcétera. Entonces, los métodos geofísicos los conocía ya un poco porque escuchaba hablar de eso en la mina. ya. Sí. ¿Y qué, y cómo cachaste o cómo aprendiste, digamos, de métodos geofísicos en tu pregrado y después qué te llevó a hacer el magíster en geofísica en estos métodos geofísicos? Sí, quizás primero podríamos hacer como una intro de qué es geofísica aplicada, ¿no? Para quienes quizás no conocen o no han escuchado de qué es geofísica aplicada. Súper, yo tengo acá una imagen que tú me mandaste, pero esto es solo de los métodos de Sí, no, electromagnéticos. esa es solo de métodos Ah, ya, electromagnéticos. No, entonces, vamos mucho más atrás primero. ya. Como que la geofísica aplicada, al menos en el área donde estoy yo, se entiende Ujú, como el uso de diferentes técnicas geofísicas para estudiar un fenómeno natural y que a partir de un parámetro físico como tal. Entonces, hay muchas técnicas geofísicas, o sea, que ya, puedes estudiar diferentes cosas, o sea, hay diferentes usos. Y hay muchos métodos en los cuales tú puedes aplicar para explorar. Entonces, uno de los usos, hay muchos, al menos en Chile, muchos ocupan la palabra exploración geofísica para ya sea explorar reservorios geotermales, explorar caracterización de suelos, para explorar, no sé, caracterización de acuíferos, etcétera. Entonces, eso sería uno, pero claro. también tú, así si tú te vas como bien a la etimología, al significado de la palabra, tú igual puedes ocupar geofísica aplicada para, no sé, para usos meteorológicos, porque en definitiva es ocupar una metodología para el estudio de la Tierra, ¿cierto? Qué buena. Entonces, Mira, yo debo reconocer que yo cuando tuve métodos geofísicos, qué sé yo, gravimetría, MT y método eléctrico, etcétera, mi visión era súper así como, esto es para la industria, entonces, chao. No, yo no le voy a dar plata a la industria. Esa era como mi posición. Pero después cuando yo me fui a hacer el magíster en Alemania, mira qué bacán en Alemania, el profe con el que yo trabajaba allá, él hacía arqueogeofísica, que utilizaba GPR, o sea, el método como de magnético, no, eléctrico así como que se mueve, ¿sí? Ahí tú nos puedes explicar mejor, porque yo no soy la persona más adecuada para explicar ello, para encontrar asentamientos vikingos y antiguos, ¿cierto? Que estuviesen, o también romanos, ¿cierto? Que estuvieran sumergidos. Entonces utilizaba la geofísica para hacer como arqueología. Y lo encontré lo más bacán del mundo y dije, si alguien me hubiese dicho que los métodos geofísicos podían utilizarse para hacer otra cosa que no fuese plata para la industria, te juro que yo creo que lo hubiese seguido. Así que
Sí, es verdad, o Bárbara, sea, esta es tu oportunidad de reivindicar los métodos geofísicos para que alguien se encante por ello y quiera hacer algo que no se mismo. es que ahí igual hay una responsabilidad importante en la academia de motivar a los estudiantes de que no solo son como para fines, no sé, industria. O sea, igual Mm, está bien definir los que sean para la industria porque en definitiva uno los son para cubrir una necesidad. claro. Son para cubrir una necesidad y los métodos siempre te van a entregar de alguna forma u otra una información indirecta del subsuelo, la cual no puede ser explicada de una sola. Tú necesitas, o sea, el geofísico aplicado siempre va a necesitar contrastar toda esta información con la geología. No puede quedarse por sí solo porque si no, no es validada. Y siempre te vas a quedar con esa información indirecta, ya que eso hacen los geofísicos aplicados en general, aplican un método y obtienen una información indirecta del subsuelo. Entonces, hablemos un poco entonces de los métodos. ¿Cuáles son como los métodos más Claro, conocidos o así como a gran en escala qué métodos tenemos? En Chile tienes los convencionales, o la mayoría de las consultoras o empresas medianas, pequeñas, Mm, ocupan la magnetometría y la gravimetría, que son como los más antiguos, por así decirlo. claro. Y después también tienes, bueno, la sísmica activa, pasiva, que también se ocupa harto en exploración. Ujú, Y después tienes una rama que es menos conocida, que vienen siendo los métodos electromagnéticos, que en Chile ya. se conocen dos, que sería, o más bien son los más utilizados, que vendría siendo magnetotelúrica o transiente electromagnético, más conocido como TEM. Ya. Pero aquí hay una gran diferencia porque tú en los métodos electromagnéticos los puedes caracterizar en dos grupos, y uno serían Ahí, los activos y los otros serían los pasivos. ahí, espérate, yo voy a hacer aquí un... Ah, cachazo, estáis ¿está? preparados. Ah, Pero por supuesto, espérate, déjame ver cómo muevo esto, porque estoy aquí, mi pantallita no me deja ah, ya, mucho. muy bien. Ya, a ver, ahí estamos, ahí estamos. A ver si es que Ya, se claro. ve. Ya, Entonces, tú ahí tienes dos grupos, pues tienes los métodos electromagnéticos activos y los métodos electromagnéticos pasivos. ¿En qué se ya. diferencian unos de otros? Es que en los activos tú utilizas una fuente, tú induces la fuente, tú eres quien genera el campo magnético, por así decirlo, el que induce el campo. Entonces, entre esos tienes varias metodologías. Claro. Y no voy a entrar en detalle en cada una de ellas, pero yo especialmente me dedico en una que son los Ahí métodos en el está, dominio del tiempo. ahí Exacto. está el que usaba mi profe. Ah, ya, GPR, Ground Claro, el Penetrating Radar. georradar. Sí, Claro. sí, Ya, ¿y cuál es exacto. el que usas tú? El método en el dominio del tiempo, En el que dominio del sería tiempo. transiente electromagnético. Exacto, Eso de ahí. claro, Ya. claro. Y Y en los, además tienes los pasivos, que son claro. métodos. ¿Por qué se llama pasivo? Porque son los que utilizan la fuente directa del campo magnético de la Tierra. Y entre Ah, ellos tienes la magnetotelúrica, MT, que es uno de los métodos que más se utiliza en Chile, los más conocidos, y hay expertos que utilizan el método especialmente para estudios de reservorios geotermales, eh, eso, y hay otros que no son muy utilizados, pero sí son utilizados ampliamente en la industria, que sería radiomagnetotelúrica o radiomagnetotelúrica. ajá. Mira, tenemos caleta de cuestiones allí que podemos utilizar. Es un mundo por conocer y un Es mundo que, pucha, ojalá el día de mañana se pueda dar los fondos para innovar y desarrollar este tipo de cosas a mayor escala y en Chile, pues es parte de mi sueño. Sí, pues bueno, y ahí, entonces ya, tú conociste parte de estos métodos, ¿cierto? Cuando tú hiciste tu pregrado y para tu magíster, tú hiciste tu magíster en uno de estos métodos. Tú Sí, trabajaste también mientras estabas debo haciendo tu tesis, reconocer, algo así me dijiste. debo reconocer, ¿Mm? Cindy, que no fue tan así porque yo en mi pregrado, si bien seguí el área de tierra sólida, que me gustaba mucho, pero nunca tuve la oportunidad de tener la experiencia y aprender métodos, que era lo Ya, que yo quería. ya. Entonces, eso me linkeó, por ejemplo, así como fue una motivación a seguir el magíster en geofísica de la Chile, porque ya hacia ese entonces ya sabía que al menos la UDEC, los expertos, los profes que estaban en ese momento no abarcaban este tipo de áreas. Claro, Entonces eso me motivó a ir al DGF y continuar con mi magíster. Y claro. algunos se preguntarán, oh, ¿por qué no te metiste al tiro a la Chile y quedaste ahí? No, una razón súper sencilla, no me dio el puntaje.
no me dio el puntaje en ese momento, creo que ponderé como 700 puntos y quedé como en lista de espera 1000 no sé cuántito. Y claro, y en ese año era como el segundo año que había abierto la carrera de geofísica en la de Conce Ya, y fue como ya, la segunda opción no, pues. démosle, démosle. Sí, Pero pues, es que después del... además que el approach, o sea, el cómo están pensadas las carreras en la Chile y en Concepción también es distinto, porque en la Chile uno entra al plan común, no entra directo a la carrera, mientras que en el DGO uno entra directo a la carrera. Entonces, Sí. eh, tienes, yo encuentro que son distintas al final, o sea, te entregan obviamente los dobles de herramientas, pero desde enfoques distintos, esa es la cuestión. Sí, de hecho, eso quería agregar y complementar porque la verdad, al principio, claro, entré como súper derrotada, por así decirlo, No, pero dentro del transcurso y la transformación y todo el proceso de aprendizaje que viví en LODEC, no me arrepiento para nada. O sea, yo, si me haces como comparar, de verdad, prefiero haberlo vivido así como lo viví que haber llegado directamente al DGF después. súper, súper. Oye, Bárbara, cuéntanos un poco, sigamos con esto de la geofísica aplicada. En un after anterior nos salió la pregunta de cuál era la diferencia, por ejemplo, entre geotecnia, geomecánica, geofísica y ¿Ya? y Ah, geografía, no. ponte tú, así como, súper, súper lejano. Pero hablemos de los que están un poco más cercanos, ¿ya? La geomecánica o la geotecnia eh, y la geofísica. ¿Cómo se parece? O sea, y la geofísica, digamos, los métodos aplicados, ¿ya? Porque uno podría así como hacer un poco de geotecnia con métodos geofísicos, Ya, ¿no? yo puedo hablar, aquí me voy a poner el Mándate el parche en carril, telería nomás mándate el porque carril. me voy a poner el parche en telería porque yo puedo hablar de lo que he vivido y la experiencia que he trabajado. O sea, Ya, a mí algo que destaco mucho de mi paso por la industria y especialmente de mi paso por Codelco fue haber trabajado en un grupo interdisciplinario que me permitió trabajar con personas que eran expertas en geotecnia y geomecánica. ¿Ya? En minería subterránea específicamente. mm, Eso no quiere decir que, o sea, eso puedo hablar netamente porque trabajé con expertos geotecnia y geomecánica en minería subterránea, ¿ya? También hay geotecnia, personas que son expertas en geotecnia y geomecánica a nivel de superficie, claro, pero no desconozco como su expertise y cómo eso podría claro, ser relacionado con geofísica, ¿ya? ya. Eso como primero. Pero yo sé que en Arrojo Abierto, por ejemplo, hay áreas de geotecnia que se dedican a la estabilidad de taludes, pero específicamente no trabajé en eso como geofísica. Ya. Yo me dediqué a un área en particular en minería subterránea, de hecho Ujú. trabajé como en el grupo de geotecnia, dedicada al control de análisis de sismicidad inducida y para el desarrollo de túneles profundos. Y además había hecho ya mi pregrado, o sea, la tesis de la Ujú. memoria ¿De geofísico o de geofísica? claro, del pregrado de geofísica en LUDEC en sismicidad inducida en Andina. Entonces, ahí me tocó trabajar como codo a codo con personas que se dedicaban al estudio geotécnico y geomecánico en los túneles. Y eso quiere decir que tienen que hacer el control de las galerías, que éstas no se vayan deformando por el movimiento Ujú. del cerro, que sean lo suficientemente seguras para que los trabajadores posteriormente puedan pasar material, trabajar, etcétera, o extraer el mismo material de ahí. Eso fue más o menos mi pega ahí. Y obviamente lleva todo un trabajo técnico e instrumental por detrás porque tú tienes que instalar los geófonos, que son Geofísico, claro. instrumentos que se dedican a medir la velocidad de onda sísmica. Ujú. Digamos que es la misma teoría que cuando tú hablas con un sismólogo que se dedica a estudiar el tectonismo, pero Claro. aquí hablamos de temblores muy pequeños, fracturas que ocurren milimétricas, si Mm. es que no menor, y son algunas veces imperceptibles para el oído humano, pero cuando tú estás 800 metros bajo tierra, créeme que sí se escuchan. Wow, wow. Entonces, entonces sí, esa Brígido. fue más o menos como mi experiencia en la mina y mi cercanía con la geotecnia y la geomecánica. Ahora, ahí también como geofísica
me di cuenta de que es súper importante la presencia de un geofísico ahí, ¿cachai? O sea, Mm. ellos como formación son ingenieros civiles, ingenieros en minas, que no necesariamente tienen la teoría, por ejemplo, lo que te digo yo, velocidad, ondas mecánicas, ondas elásticas, y todos esos conceptos para ellos de alguna forma se sienten más cómodos con un geofísico porque tú eres capaz de transmitir ese tipo de conceptos, po, que Claro. generalmente ellos no lo llevan, no lo tienen en su base. Mm. Oye, Bárbara, voy a agradecer aquí a María Belén de la Torre, que me está copiando las preguntas que les pedimos a las y los auditores que pusieran en las cajitas. Y Ujú. con respecto al campo laboral, es que nos llegaron hartas preguntas que yo encuentro que mucha gente está como bien como sobre todo, digamos, estudiantes que están partiendo en la carrera y que quieren saber en el fondo como acerca de esta línea de los geofísicos y de las geofísicas, cómo es finalmente. Ponte tú, eh, por ejemplo, algunos preguntan si hay oportunidades de trabajo en esta área saliendo de la carrera Ujú. y si las empresas chilenas están conscientes de cómo aporta un geofísico. Yo creo que Ya. esas son como dos cuestiones en realidad. ¿Eh? Sí, respondamos la primera porque si no se me va a ir la idea. Eso. Sí, respondamos a la primera. ¿Hay oportunidades Em, de trabajo en esta área saliendo de la carrera? ya, la primera, Según tu opinión, pucha, por supuesto. sí, como que yo no soy millonaria, no tengo empresa, no puedo decir, no puedo dar pega a todos, pero puedo expresar un poco lo que yo viví en mi búsqueda laboral a tiempos tempranos de mi carrera. Debo decir que la búsqueda es difícil, ya que Mm, cuando tú trabajas, cuando tú sales, como tú estás terminando tu etapa laboral, y me pasó a mí que la carrera era súper joven y no tenía redes de contactos laborales, era muy académica. Entonces, generalmente siempre pasaba que te potencian mucho el área académica y no mm, te potencian el trabajar en la industria. No te potencian y no te motivan a trabajar en la industria, que yo fue una de las cosas que siempre peleé a lo largo de mi pregrado y en el magíster. O sea, fue muy mm, juzgada en hablar bien de la industria. Entonces, debo decir que es difícil la búsqueda, pero no imposible. Y yo creo que el punto clave ahí eh, es salir de la zona de confort. ¿Y cómo uno sale de la zona de confort? Voy a contar mi experiencia, quizás mm, algunos se rían, quizás para algunos funciona, para otros no, pero yo cuando estaba en el magíster me tocó hacer una búsqueda laboral y trabajar por mi cuenta, y me acuerdo que en ese momento hice una búsqueda de consultoras que me permitieran trabajar en lo que yo quería trabajar. Y esa búsqueda, o sea, habrá sido un Excel, de hecho fue un Excel que puse una lista de empresas consultoras, puro googleando, ya. y pasqué mi correo, y me acuerdo que hasta mi papá me ayudó a revisar como el formato, así como que hicimos un correo así como, hola, estoy buscando pega, bla, 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 y hay un CV ahí, un chamullo, ¿Chamuyo? y mandé ese correo a esas 20 empresas, así como, a ver cómo me va, a probar suerte. Ya. Y muchas veces en la universidad no te enseñan a hacer eso. De No. hecho, es mal visto incluso y te juzgan por eso. Y yo creo que eso debería empezar a cambiar ya en los próximos años porque, pucha, trabajar en la industria no es malo, no es Mm, malo, no es para nada malo. De hecho, yo lo recomiendo caleta, porque es la forma en que te dais cuenta de qué tan útil es la geofísica para otras áreas. sí. Y hablemos de esa utilidad de la geofísica para las otras áreas. Estas empresas, digamos, desde tu percepción y desde tu experiencia, ¿saben, digamos, cuál es el aporte que puede hacer el geofísico en este caso? O sea, como decía, así como necesitamos contratar un geofísico versus necesitamos contratar cualquier persona que pueda ¿Ya? hacer alguna cuestión. Sí, la verdad, ahí es complejo porque depende de la empresa. Depende mucho de la empresa. Pero lo que sí podría agregar es que lamentablemente en Chile la geofísica hace unos años atrás no era muy conocida. Mm, Entonces se cometía mucho el error para las empresas más chicas o medianas que necesidades que cubren la geofísica o que tienen que ser cubiertas por la geofísica eran cubiertas por otras especialidades, que no necesariamente claro. eran expertas en el área o en el tópico. Entonces se daba mucho que esa área que podía haber sido cubierta por un geofísico la ocupaba otra persona y esa otra persona en realidad no era un geofísico y terminaba siendo una pega nada que ver Claro, y lamentablemente se perdía un cupo. sí. Eh,
Entonces ahí creo, eso era hace muchos tiempos atrás, o sea, Mm, ahora en la actualidad, hay empresas que se dedican netamente a la exploración geofísica en Chile. Son poquitas, pero hay. Y también hay empresas grandotas, ya como de prestigio, no sé, Codelco, BHP, empresas más grandes, claro. que sí también tienen geofísicos, po. Pero depende mucho si es que saben o no lo que es geofísica. Yo creo que las Mm, empresas que ya tienen geofísicos en sus áreas, obviamente saben lo que es geofísica, igual por algo contratan geofísicos. claro. Pero empresas más pequeñas quizás caen en ese, no sé si error, pero caen en ese, como en ese bagaje de a veces contratar a la persona que está más cerca tuyo porque crees que sabe, pero en realidad no Pero sabe. en realidad no sabe, claro. Oye, Bárbara, y sigamos conversando ahí, porque ambas, digamos, ambas universidades donde se hace la carrera de geofísica, donde se enseña la carrera de geofísica, tienen, porque uno tiene los profes, ¿no? Y los profes trabajamos haciendo investigación. Entonces, lo que más te tira siempre es hacer investigación. Y si alguien dijera, ¿sabes que no estoy ni ahí con la investigación? Yo lo que quiero es trabajar, trabajar, trabajar. Trabajo, trabajo, trabajo. ¿Cómo es el día a día laboral en la exploración geofísica? Alguien que quiera, por ejemplo, hacer exploración geofísica, pero también quiera hacer investigación. Por ejemplo, alguien te podría decir, bueno, pero si trabajaste tanto en la industria y ahora te fuiste a hacer un doctorado, ¿no? Uno podría decir así como, ah, vaya a hacer investigación. ¿Se hace investigación digamos, en la empresa, por así decirlo? Ya. Em, la verdad es que sí. Ahí yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es la academia, otra cosa es la vida de la industria. Mm, Pero en ambas dos se hace investigación. Y ambas dos, como academia e industria, siguen caminos muy distintos para llegar a investigar. Una forma de investigar, planteémoslo así, ujú, bien como esquematizado, en la academia tú seguís el protocolo normal. Tú claro, postulas un proyecto, conseguís el financiamiento, haces tu investigación y lo publicas. ¿Por qué? Porque publicar es la forma en cómo tú validas tu proyecto. En claro, la industria pasa de forma similar, pero tú no llegas a publicarlo en una revista científica connotada porque a quién tienes que darle ese reporte, ese resultado final, no es una revista científica, es en realidad a tu cliente claro. o a tu, sea lo que sea. En Mm, Codelco se da que se investiga mucho, o sea, Codelco como empresa está 100% ligada a la producción y explotación de cobre, pero ellos tienen una línea de investigación que es el IM2, de hecho, el claro. Instituto de Minería y Metalurgia. Y sí tienen, creo que personalmente sé que han pasado Sí, geofísicos ahí, no sé si actualmente trabajan, pero eso es la línea, es la filial de Codelco que se dedica a investigar. Ahora, el por qué esos trabajos no llegan a ser publicados en revistas connotadas científicas que sean como de prestigio académico, yo creo que por la sencilla razón que se reservan el derecho de confidencialidad. O sea, cada sí, empresa tiene sus propias políticas de confidencialidad y son súper respetables. Por ejemplo, voy a dar el caso del Cerna Geomin, que a mí también igual me llama mucho la atención. El Cerna Geomin es una empresa estatal, el gobierno, un instituto, una institución. Ellos hacen geofísica, pero tú para poder acceder a los datos, por ejemplo, igual tienes que pagar. Y mm, yo si quiero comprar los datos de aeromagnetismo, por ejemplo, los aeromagnéticos, el raw data, para poder procesarlo yo misma, me sale un palo. Entonces, claro. entonces igual hay que tener mucho cuidado cuando uno dice es que en la industria no se investiga. Yo creo que hay una ignorancia ahí en cuanto al tema de qué es lo que se investiga, porque en ambos temáticos, en ambos tópicos se hace investigación, Claro. pero Claro, o de sea, forma distinta. Los eh, productos son exacto, distintos. exacto. El producto es el Incluso, distinto y ahí déjame depende terminar con también una de... cosita, incluso en la academia, cada paper te sale como $1000, entonces de alguna forma u otra igual tenéis que pagar. Claro, claro. O sea, ahí, bueno, sí, pues depende. Si queréis mandar tu paper a Nature o algún así, tú tenéis que pagar para que salga publicado muchas veces. Pero hay otros lados donde no se paga por publicar y otros que también si queréis que el paper quede abierto, por ejemplo, también tenéis que pagar para que quede abierto en ese sentido. Pero es cierto, aquí la cuestión es como la diferencia en quién es tu público finalmente para esa publicación. ¿Cachai? Y en el caso de la empresa,
público es el que le está pagando para hacer la exploración finalmente. Se entiende que, por ejemplo, algunos otros productos como, digamos, no sé, pues mapas de riesgo, mapas de inundación y esas cosas que haga el CHOA o Senagiomin, por ejemplo, sí debiesen ser abiertos porque vienen al beneficio, digamos, de la gente, mientras que los datos de exploración está pensado para que tú saques un beneficio como económico, por así decirlo, del asunto. Entonces, claro, pues se Hay alguien entiende ahí que que ahí preguntó sobre el punto del precio de la sí, información geofísica. La verdad lo mencioné simplemente para hacer la comparación sobre la investigación, porque mucha gente se queja de la industria, de que no hacen investigación y sí la hacen. claro, Entonces, y no es pública. claro. Entonces, ese era mi punto con respecto al Cernageomin. ¿Ya? Nada contra el Sí, Cernageomin, no, solamente comparación, comparaciones. comparativamente. Ah, sí, por Tranquilísimo, eso, Bane. sí, por eso estaba haciendo, digamos, el hincapié, digamos, en cuál es el objetivo, digamos, de esos datos. Y cuando esos datos son para generar un producto que tenga que ver en el fondo con am, con el peligro, por ejemplo, al que pueda estar expuestas las personas mediante a un tsunami o a un evento volcánico, etcétera, sí hay esos datos son, digamos, son abiertos. Desde hace poco sí, pero Ah, son ya. abiertos. No, Sí. por ejemplo, Los la magnetos, magnetometría no. La no, los de magnetometría yo magnetometría tuve no. que comprarla. Los Claro, mapas los porque eso tuve que se supone, comprar. claro, porque eso se supone que tú, o sea, digamos, tú no sacas un beneficio de riesgo o de peligro para la Pero persona, pues académico tú, sí, yo tuve que académico pagar sí, por razones académicas, pues igual claro. los tuve que pagar. Igual lata en ese sentido. Oye, Bárbara, cambiémonos un poquillo de tema, pero cambiémonos, pero no, sigamos en la misma. Pues ya llevamos media hora, caleta, y se nos pasa súper rápido el tiempo. Eh, Uno dice, bueno, la industria, ahí Álvaro dice claro, las disculpas del caso. No, no, está bien, está bien. Oye, hablemos un poco, la industria siempre se ha visto, y la industria minera sobre todo, se ha visto como un poco ruda, digamos, como que uno que dice, ay, pero las mujeres, siempre me acuerdo, por ejemplo, cuando una colega Hola. decía así que a la mina no se entra porque la mina se ponía celosa. ¿Ah? Lo mismo los barcos. Y hay un montón así como de machismos y micromachismos asociados a esto de la empresa. Paréntesis, vamos a mandarle ahí saludos a la Janet que nos está saludando. Bienvenida, Janet, nuevamente. Eh, eh, ¿Cómo es la experiencia, cómo fue tu experiencia particular en la industria, como mujer en la industria? Eh, ¿Tuviste alguna así como experiencia, digamos, como mala onda, ¿cierto? Así como un poco de discriminación, ¿o ves tú que es algo que ha ido cambiando o que va hacia un cambio? ¿Cómo lo ves tú? Bajo lo que yo viví, sí, o sea, hubo ambientes machismo. Hubo ambientes machistas, me tocó lidiar con eso un poco. Tanto no me centraría mucho que lo viví solo en la industria, porque en la academia, en mi La academia paso, en también. mi formación igual lo vi, igual lo viví, pero debo reconocer que mi personalidad me ayudó un poco a enfrentar esas situaciones en la industria. Mm, Y, y si yo tuviera que como calcular o medir la transformación desde que yo llegué a trabajar en la industria y el cómo salí, sí hubo un cambio. Sí hubo un ya, cambio y fue bastante positivo. O sea, mi grupo de trabajo con el que yo me encontraba estaba súper abierto y bueno, igual me sabían un poco cómo era yo, así que igual enfrentaba las situaciones al tiro, o sea, cosa que no me parecía, la comunicaba. Los mm, ataques no eran personales, pero sí la forma en cómo ellos se comunicaban a veces era bastante inadecuada. claro, Entonces, creo que eso es la única forma de cambiar eso es que se empiecen a insertar más mujeres, porque a veces los hombres no se dan cuenta de eso, no claro. se dan cuenta de eso. Y también tenemos el rol, nosotras, tenemos que ser capaces de poder comunicarlo también, porque tenemos que ser capaces de identificar Mm, esas fallas, esas fallas. claro. Nos decías tú, por ejemplo, en el fondo, bueno, y esto lo hemos también ido conversando a lo largo de la temporada
con varias otras geocientistas que nos han contado sus distintas experiencias, que al final, claro, cuando uno se da cuenta de esas situaciones y uno las evidencia, uno tiende como a quedarse callado también porque dice, pucha, es la pega, o no sé, pues se pueden enojar o qué sé yo, pero de repente hay formas y formas de expresar esa incomodidad que nos genera ese tipo de comportamiento, digamos, de nuestros colegas hombres y de repente aunarse, ¿cierto? O hacer digamos, como alianza con los otros colegas que sí nos apoyan y que sí ven esta posibilidad de cambio, digamos, como cultural, ¿cierto? Para que transformemos estos micromachismos y que se vayan, digamos, terminando de la industria. Que dentro de las preguntitas que nos mandaron en las cajas, nos dicen qué puedes rescatar de tu paso por la industria para tu formación personal. Em, Creo que lo mencioné ya, Mm, pero una de las cosas que destaco harto fue el trabajo interdisciplinario, el trabajo en equipo, el tener que trabajar y tener que lidiar con diferentes disciplinas. Yo creo que eso fue algo a mí que me enamoré de la industria por eso, por el trabajo en equipo, por el trabajo colaborativo. Trabajar con más personas a mí me encanta. Me encanta ese trabajo en equipo de tú a tú y de que claro, todos seamos capaces de hacer exactamente lo mismo, independientemente de dónde vengamos. Que qué creo que eso chori. destaco mucho, porque yo no lo Mm, viví en el pregrado y en el magíster tampoco. Era un trabajo bastante alone mm, y desencanta un poco a veces. sí, po, sí, po. Y debo rescatar que mi paso por Alemania también ha sido así, ha sido súper interdisciplinario. Eso, Y eso es interesante porque estoy haciendo mi doctorado, pero trabajo en un grupo interdisciplinario donde tengo que aprender geoquímica, tengo que aprender geología, tengo que aprender paleoclima y es que nunca pensé que tenía que aprender y llegar a pensar que se conectan con la geofísica me enamora. qué chori. Sí, pues bueno, dentro de las preguntas había una de esas, de cómo ha sido tu paso por Alemania. Y contando ahí o mezclando un poco Alemania, cuéntanos un poco de cómo fue tu idea de irte a Alemania. ¿Siempre quisiste hacer un doctorado o estuviste un tiempo trabajando y no sé, se te dio la oportunidad? ¿Cómo? Cuéntanos un poco ahí esa historia de, Eh, de trabajar o estudiar o hacer un doctorado. sí, ¿Por qué Alemania? ¿Por qué esa ciudad? ¿O por qué ese la, tema, por ejemplo? la verdad siempre quise hacer un doctorado, pero por el sueño de aspirar a más nomás, así como al principio era como, oh sí, un doctorado, oh sí, algo difícil y ya. Pero nunca tuve como un sueño así como, oh, eso es lo que quiero hacer en mi vida. Em, Pero cuando yo terminé el magíster, igual terminé chata de la academia como tal. Y justo cuando terminé el magíster, tuve la oportunidad de ir a un congreso en Tailandia, a presentar como el magíster, la tesis de magíster. Y ahí tuve la oportunidad de conocer a mi grupo, a mi actual grupo de trabajo acá en Alemania. De ahí nunca más tuve contactos. De hecho, llegué a Chile, se me dio la oportunidad de entrar a Codelco y ahí estuve trabajando un buen tiempo. Mm, Y pasó como un año y medio donde mi profe que conocí en Tailandia me contactó, po. Y yo en ese entonces había hablado de que si existía la posibilidad. La verdad, yo cuando terminé el magíster y hablando un poco del método al cual me dedico ahora, ujú. yo detecté que había cierta forma, faltaba un poco de conocimiento respecto al uso del método y faltaba también aprender a cómo utilizar de mejor forma los datos. Cuando tú vas a las consultoras específicamente a las pequeñas y medianas empresas que se dedican a hacer como caracterización de acuíferos y ocupan el método TEM, tú te das cuenta de que todas ellas lo único que hacen es medir y te entregan como el modelo unidimensional. Y con eso tratan de sacar un par de interpretaciones y lo combinan con los pozos, etcétera. Pero no muchas personas se dedican a utilizar esos mismos datos y hacer interpretaciones 2D, modelos 2D, inversiones 2D, o escalar un poco más, que sería modelación 3D o inversión 3D. Entonces siempre me quedó la duda si es que era posible hacerlo y cómo se podía hacer. Me Ya. quedé con esa duda 2 años, hasta que tuve la oportunidad de entrar a postular al doctorado.
Entonces cuando me contactó mi profe, él me dijo que, claro, que estaba la opción de hacer el doctorado, que se había dado la posibilidad porque se había ganado un proyecto en Chile, pero que quedaba pendiente mi financiamiento, entonces que se me Ya. podía conseguir alguna beca. Y ahí, claro, pues, fue chistoso porque cuando me llegó la opción, la oferta del doctorado, quedaban 3 semanas para el cierre de la beca del DAD. Entonces tuve Chuta, que preparar todos los papeles en 3 semanas, en tres en semanas. inglés, en español y en alemán. Ay, no, sí fue terrible, yo me acuerdo. Y aparte en ese tiempo igual estaba trabajando en Codelco, entonces como de que fue, bueno, no dormía, sino dormí como 2 semanas. Siempre, ¿por qué Sí. siempre pasa que uno se entera de las aplicaciones de estas cuestiones como un mes antes de que las cosas cierren? Entonces tenéis todo así, súper comprimido para poder mandar las cosas. Sí, fue Yo creo que por eso terrible. nos acostumbramos como un poco a bajar, a trabajar bajo presión, parece, ¿eh? Sí, la verdad postulé súper así como cero expectativa. Cuando postulé fue como, ya voy a postular porque en realidad me comprometí con mi profe, me comprometí con mis Mm, profes en Chile, me comprometí no sé, con Juanita Pérez y en realidad postulé. Y en paralelo también se me había abierto la posibilidad de entrar a planta en la empresa de Codelco. Entonces igual fue caótico porque cuando recibí, me habían aceptado en la empresa ya como planta, buena pega, buen sueldo, buena beneficio, todo acá, papá. Y en paralelo me había llegado la oferta de la Vega que había sido aceptada. Y fue como, ay, ¿ahora qué voy a hacer? Aparte le había dicho a mi jefe, sí, acepto la pega como hace 3 semanas atrás y ahora voy a tener que a ver, catetear la beca. Ay, no sé, igual fue caótico. Pero por una parte, obviamente, recibí todo el apoyo. mm. Recibí todo el apoyo posible, me orientaron a más no poder y por eso estoy acá ahora, pues. Qué buena. Oye, y entonces tú, por ejemplo, para alguien que esté estudiando geofísica y que de repente esté así como en la duda entre si trabajar o hacer el doctorado al tiro, ¿cuál sería como tu opinión o de tu experiencia? Así como que le recomendaríais de repente trabajar antes de irse a hacer un doctorado. Yo creo que sí. O sea, lo digo porque yo lo viví. Suena como un poco, viene muy cerca la recomendación, pero a mí me permitió pensar mucho mejor el por qué me iba a hacer el doctorado. Yo creo que la madurez que ya tenía cuando ya llevaba 2 años en la pega no era la misma que cuando terminé el magíster. Mm, Y eso me permitió pensar muchas cosas, pues, por ejemplo, el lado estratégico de por qué me iba a venir a hacer el doctorado y qué va a ser lo que iba a contribuir en Chile cuando vuelva. O sea, esos puntos yo los tenía ya claros cuando decidí postular a la beca. Como que no me iba a hacer un doctorado porque quiero hacerme el doctorado, que fue lo que mencioné hace como 5 o 10 minutos atrás. sí. Sí, no, es súper importante eso y como alguien, por ejemplo, que hizo su magíster y que se fue al tiro a hacer un doctorado, a mí me hubiese gustado, o sea, ahora viéndolo en retrospectiva, sí siento que sería, o sea, es una buena oportunidad, digamos, trabajar un poco antes de irse a estudiar al tiro, por lo mismo que decís tú, como porque la madurez con la que uno llega al doctorado tenéis como mucho más claro qué es lo que queréis hacer, para qué lo quieres hacer. Y si también si te querís embarcar en esa aventura de 3 5 7 10 años, dependiendo del país donde lo hagas. Así que súper, No súper sé, igual relevante. hay otro punto igual positivo de trabajar en la industria, que es como el hacer redes de contacto. Yo Mm. creo que eso es súper positivo, porque cuando, por ejemplo, no digo que sea malo, no digo que sea malo, a ¿No? veces las cosas se dan como se dan y te toca vivirlo así, pero cuando tú haces tu pregrado en una universidad, después haces el magíster en la misma universidad, después te toca por a veces motivo hacer el doctorado en la misma universidad y te quedáis sentado ahí el resto de tu vida, igual es Te como caí súper así. difícil generar redes de contacto y la gente en realidad, tu visibilización se ve súper limitada. A diferencia de cuando tú tienes la posibilidad de salir de esa zona de confort y aventurarte a trabajar con otro grupo de trabajo, aventurarte a conocer otro tipo de pega, Mm. aventurarte a vivir en otro país, si se te dan las opciones para eso, puta, dale, dale, porque es lo mejor que puedes hacer. Súper. Sí, de todas maneras. Oye, sí, yo no puedo hacerle corazoncitos aquí mientras está hablando la Bárbara, pero yo le daría corazoncitos ahí a lo que está hablando. Así que si alguien puede, darle corazoncitos para ver los corazoncitos. Sí. Oye, Bárbara,
Hablemos, bueno, hablamos, gracias ya a los que están dando corazoncitos. Eh, Hablemos un poco de los terrenos. ¿Hay algún terreno, por ejemplo, o alguna visita internacional que te haya gustado como experiencia? ¿Qué es lo que más te gusta de salir a terreno? ¿Te gusta salir a terreno o te gusta más procesar los datos? ¿O qué? Sí, yo tengo así como la Mm, pregunta de terreno en realidad porque siempre encuentro que los terrenos son muy entretenidos porque para mí al menos siento que uno va a lugares que están como lejos de las zonas turísticas y que son, pero es que mil patadas a las partes turísticas. Entonces, como que veis un montón de cosas distintas y que son maravillosas. ¿Cuál es tu opinión de los em, terrenos? ¿Qué es lo que más te Me gusta de terreno? encantan, po, me encanta. Es lo mejor, es la mejor parte del ser geofísico aplicado. La calamina, así, llegar toda llena de tierra. De hecho, yo creo que hubo una pregunta en el Instagram que vi así antes de conectarme que era como, ¿qué es lo que más te gusta de un terreno? Algo así, ya, Qué no es lo que más bañarme. qué es lo que más te gusta del terreno? No Yo creo bañarte. que no bañarme es lo mejor. De hecho, una vez pasé 2 semanas sin bañarme en un terreno, mira lo cochina ya, Brígido. pero puta, no había agua, po. Sí, vos, no hay agua. Em, Oye, no, por ahí, disfruto harto los... ¿Mm? perdón, no, que iba a decir que por ahí está Hernán y Álvaro que también salen harto terreno, así que en una de esas ellos podrían escribir en el chat ahí que como es su experiencia en terreno, de si no se Es que bañan también. es bueno andar en terreno. Pero yo creo que igual disfruto de los terrenos la desconexión. O Mm. sea, el tener que llegar con los instrumentos y tener que tratar de valérselas por sí solos sin estar conectado, en la desconexión total, igual es rico. Y sobre los paisajes, sí, o sea, esa es la gran ventaja de hacer terreno, que a veces te toca ir a medir en lugares muy poco transitados y los paisajes son hermosos. ¿Cuáles han sido como los lugares más bacanes donde te ha tratado, cierto? Em, Bueno, me tocó medir en la laguna del Maule, ahí muy bonito. Me tocó participar en un terreno de magnetotelúrica y fue acá en ese terreno porque teníamos que medir como en lancha, entonces las estaciones estaban como súper alejadas y nos movíamos en la lancha. Ese terreno fue bacán. Y igual me tocó ir a medir a Puyuhuapi, por ejemplo, Y Tem así guapi, para el bonito. sur, bien bonito. También me tocó trabajar en una consultora geofísica haciendo TEM para el norte, cerca de Visbiri, de hecho en la frontera donde nace el río Lauca. Ahí también fue bacán. Y ahí fue chistoso porque tengo una anécdota ahí, no sé si tenemos tiempo para contar anécdotas, ¿no? Sí, tenemos 23 minutos. No, Me 13 minutos, tocó, perdón. esa era una de las primeras pegas que me tocaba como ya exploración y todo. Y teníamos que trabajar en altura y era como a 5.000 metros de altura. De hecho, era una camioneta, eran dos ayudantes que me ayudaban a formar el método y una chica, un asistente. Y la camioneta era media mala. Y la chica, debo admitir, no voy a decir nombres para no cagarla, pero No, no le hacía mucho a la manejar off-road, po. ya. Y cagó la camioneta. Me quebró, Oh. que rompió la cinta del embriague Ah, y quedamos chuta. en pana como entre medio de un valle, como a 5.000 metros de altura. Y me ¿Cómo había creer salieron de que allí? ¿Cómo salieron de bueno, allí? igual fue acuático, yo tenía como 23 años, una wea así. Y esta chica como que entró en pánico y no pescó a los ayudantes y Ya. se fue. Dijo, no, yo hasta aquí voy y se fue sin chaqueta, sin agua, sin nada. Como a las Rígido. 5 de la tarde, yo decía, pero bueno, son las 5 de la tarde, atardece en 2 horas y Y, menos 7 y grados y la sí, temperatura y como que yo me estaba haciendo todo en la cabeza, así como, ¿cómo puede hacer eso? No, por favor. Y yo pesqué el GPS y dije, ya, chicos, espérenme acá. Yo cachaba más o menos dónde quedaba la antena de señal. Ya ahí me fui caminando nomás, pues caminé como 700 metros, encontré como señal, así esa es, así cuando con cuál tenéis señal. sí. Y ahí llama a los pacos, pues. Llama a los pacos. Esa fue otra talla porque llamé a los pacos y me contestó una jurisdicción que no era. Y los pacos no encontraban nada mejor que decirme así como, oye, ¿sabéis que no estamos en la jurisdicción? Llama a este número. Y fue como, aló, es una emergencia. Así como que estoy Sí, botada aquí.
Ya al final como igual me fueron a buscar y fue como, no sé, como a las 11 de la noche llegaron los carabineros y nos ayudaron y todo. Y encontraron a la chica en el camino, así Allá. como con harto frío. Eso te iba a preguntar si la encontraron al final o no, pobre. Sí, Fuerte frío. Oye, sí, pero fue otra cosa que pasa en el terreno. Po. sí, las He historias de escuchado cosas terrenos. peores en realidad. Sí, bueno, yo una vez me volqué en la camioneta. Ah, Fue súper tonto, porque íbamos a 10 kilómetros por hora. De verdad que íbamos súper lento, pero la cabra que iba manejando, porque yo en ese entonces no sabía manejar, no, en realidad yo tampoco lo vi, estaba lleno de pasto el surco que había al costado del camino. Y estaba saliendo y de repente me dice, hoy no tengo control del auto. Y así, ¿qué pasó? ¡Pah! Y nos dimos vuelta, no sé, bueno, historias. Oye, ahí historias de Álvaro, terreno. Álvaro pregunta si esa historia de terreno dice que ahí está cerca la Uy, comisaría de Tacora Villa Industrial. a Punta Contreras, la verdad, no me acuerdo. Ya, No, desconozco, pero sé que era cerca del río Lauca, porque estaba midiendo esa napa, ese acuífero en claro. particular, pero desconozco. Mira. Fue hace mucho tiempo, piensa, tengo 31, fue hace como más de 7 años, así que no, mi Claro. memoria no da para tanto. No, pero es cierto, o sea, ahí, bueno, chiquillas y chiquillos y chiquilles, si tienen en cualquier oportunidad de ir a terreno y de ofrecerse, incluso como voluntario, incluso si les pagan por último el pan con mantequilla, vayan a terreno. Vayan a terreno porque uno aprende, de verdad que así yo siento como que hay uno, no sé, así como como los mismos programas, así que decís tú, del Discovery Channel y de la De Nat Geo, así como supervivencia, sí. sobrevivencia pura, ahí de verdad que uno aprende, así como, de Sí, y verdad que uno aprendan a aprende ocupar sobrevivencia. no, no hay wea más útil que el GPS, de verdad, es tu calzón Aprende. en terreno. Por favor, si van a terreno, aprendan a ocuparlo porque es súper útil. Es una wea que te puede salvar. De verdad que sí, de verdad que sí. Oye, yo creo que eso también, así como mensaje que quieran entregarle, aprendan a usar el GPS. Sí, es cierto, chiquillas y chiquillas, es súper relevante. Oye, Bárbara, nos van quedando poquititos minutos, así que cuéntanos un poco bueno, nos contaste un poco de esta estrategia que tú seguiste en un minuto para conseguir tesis y práctica, ¿no? Así como ¿qué les podríais decir a las y los y les estudiantes que están viendo que de repente dicen, pucha, no sé, no hay muchas prácticas que estén saliendo o no hay muchas empresas? ¿Cómo les dirías tú cómo conseguir esas tesis y esas prácticas? Que de repente pueden decir, ¿sabéis qué no? En realidad yo no quiero lo que me están ofreciendo los profes, sino que quiero trabajar en la industria. ¿Cómo podrían hacer? Em, por ejemplo, en el caso de Codelco, no es tan el proceso de postulación a las prácticas y memorias o programas de graduado que le llaman, son como anuales o creo que 2 veces al año, quizás no me acuerdo bien cómo es la convocatoria, pero son convocatorias que se hacen como al llamado a todos. No, Entonces, si alguien quiere postular ahí, hay oportunidades, de hecho tú tienes la opción de trabajar en el área que yo hice sismicidad inducido, por mm, ejemplo, si es que les interesa. Y también, bueno, Codelco también tiene el área de exploración geofísica. La verdad desconozco, no trabajé nunca ahí, pero sé que existe, así sí. que en caso de uno igual pudiese considerarlo como una opción. Em, esa es como, en el caso de que quieras postular como a empresas ya como más grandotas, que sea Codelco, BHP, también creo que tiene como estos programas de estas convocatorias como grandotas. Ujú. Y en caso de prácticas para empresas más chicas, claro, ahí tú tienes que entrar a indagar y preguntarle a la empresa como tal que si es que recibe practicantes, po. Y ahí es como un poco más cerrado el contacto porque es quién trabaja en la empresa, si puedes consultarle por ejemplo, en mi caso, cuando yo hice mi práctica profesional, la hice en una empresa minera también, pero de hecho el pituto fue pituto porque me lo conseguí por un geólogo que preguntó en la empresa y me lograron meter en la consultora geofísica que estaba trabajando para esa empresa. Mira, cáchate Ya, o sea, que... ya, Entonces igual es tremenda como... vuelta.
el llamado es como igual es difícil, pero ya teniendo redes de contacto se hace un poco más fácil. Yo creo Claro, que ya hay geofísicos, yo pudiera dar mis contactos en caso de que alguien quiera trabajar para prácticas, si es que realmente están interesados, porque claro. igual, Son no relevantes, sé, sí. quizás mencionar que si uno quiere trabajar en geofísica aplicada o en exploración geofísica, que también se le llama así, Ujú, tienen que saber, tiene que gustarte el terreno. sí, Tiene que gustarte el sí, terreno. importante. Al menos los primeros años estáis cagados, tenéis que ir a terreno. Así que, Pajarito nuevo, te toca. sí, ya cuando uno está más grande ya y ha pasado varios años, te puede dar el gusto de quedarte en el computador procesando datos, pero primero No, no hay pajarito opción. nuevo. Sí. Oye, bueno, si se quieren contactar con Bárbara, se pueden contactar contigo al mail, Sí, obvio, ¿sí? denle nomás. bblancoa arroba smail.unicorn.de. Lo vamos a escribir ahí, María Belén de la Torre lo va a escribir en el chat para que quede ahí grabado y puedan ubicarla, si no, ahí queda también disponible para los demás. Oye, Bárbara, para terminar, ¿hay algún mensaje que quieras entregarle a los y les auditores que estén estudiando la carrera de geofísica o alguna geociencia afín que te hubiese gustado que te dijeran a ti cuando tú eras estudiante? Sí, creo que igual la dejé entre líneas a lo largo del texto y de lo que mencioné, Hay pero varias. que no le tengan asco a la vida laboral, que no le tengan odio a la vida laboral y que no le tengan miedo a la vida laboral, porque tienen que darse cuenta que es compatible, que Mm, ambas dos son muy compatibles, tanto la academia como la industria, y somos nosotros los responsables de hacer ese cambio, de tratar de generar ese cambio de que hay que hacerlo así, o sea, al menos en mi área, a lo que yo me dedico ahora, es parte de, es parte de. Ambas dos son muy compatibles. O sea, mi experiencia estando acá en Alemania, tú te das cuenta que las consultoras, la gente tiene rotación muy activa entre la academia y la industria como tal. O sea, tú ves doctores en algo haciendo consultoras, creando sus empresas. Tú ves mm, doctores en algo así. Obviamente va un poco más allá por la problemática que actualmente ocurre en Chile. Faltan políticas de Estado que sean capaces de fomentar el desarrollo y la innovación en la industria, pero somos nosotros también quienes debemos generar ese cambio y insertarnos en lo que es el mundo laboral. eso. Salud, oye, salud por eso, porque es cierto, tiene No es que... blanco y negro. Yo he estado en la Exacto. academia y probablemente vuelva a estar en la industria el día de mañana, así que Claro. Sí, es cierto. O sea, al final somos nosotros los que tenemos que generar esos cambios y el cambio parte por nosotros también, pues, en todo sentido de todas las problemáticas, el cambio tiene que partir por nosotros para poder verlo en el resto. Así que, oye, Bárbara, excelente, excelente tu charla. Yo creo que la Cindy joven, la Cindy estudiante, debería haberte conocido. La voy a mandar a quizá viajar yo al también futuro. debería haberme conocido antes. No, quizá era muy pesado, weón. O quizá lo sigo siendo, no sé. Sí, pero de todas maneras yo creo que, bueno, ojalá que estas distintas entrevistas y sobre todo la tuya pueda, digamos, como encender esa chispita de algún estudiante que esté ahí un poco, como un poco temeroso de irse a la industria y de pensar que a lo mejor todo es malo, pero la verdad es que no. Al final estás buscando un recurso y tratar de hacer que eso vaya, digamos, a las mejores manos en realidad. O sea, esa es como la cuestión. ¿Mm? Así que, Exacto. así que eso, po. Oye, chiquillas, chiquillas, chiquillos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista a Bárbara Blanco, la última de la temporada número 3 de After Geoscientifics. Y con esto nos vamos a ir despidiendo. Vamos a irte despidiendo, Bárbara. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el live hoy día miércoles. Y Gracias a gracias, ustedes, gracias a ustedes. Belén ahí también te dice gracias, Bárbara, por aceptar nuestra invitación. Creo que no se me queda ninguna pregunta más en el tintero. Así que, chiquillas, chiquillas, chiquillos, nos veremos en una próxima, quizás cuarta temporada. Todavía lo estamos definiendo. Por ahora nos vamos a una pausita
muy merecida, de vacaciones de invierno, vacaciones de verano. Ahí estamos viendo cómo la vamos a hacer. Y les avisamos entonces mediante los lives y chats y todo lo demás para que nos sigan en una próxima temporada. Muchísimas gracias, Bárbara. Que Ahí te estén bien. mandan muchos Gracias a ustedes. corazoncitos. Chiquillas, chiquillas, nos Que estén vemos. bien. Nos vemos. Abrazos. Chao, chao. Chao.